buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 11:43 de la mañana del miércoles 28 de mayo 2025 y en los próximos minutos vamos a analizar tanto a nivel chartista, lectura de precio, como a nivel técnico, lectura de indicadores, el sector de petróleo y energía del mercado español. Veremos por un lado el propio índice, lo que podemos esperar y niveles clave a vigilar de cara a las próximas semanas meses en el sector bajo estudio, y posteriormente veremos las compañías que componen este mismo índice, este mismo sector de petróleo y energía del mercado español. Antes de comenzar con la evolución o con el análisis técnico propiamente dicho, es necesario ver desde un punto de vista cuantitativo, es decir, mediante el cálculo matemático, con esas lecturas totalmente objetivas, de cómo se encuentra a día de hoy el sector. Y como podemos ver, si comparamos el sector petróleo y energía del mercado español con el resto de sectores del mercado español, en base a la clasificación oficial de la Bolsa de Madrid, podemos ver cómo petróleo y energía es actualmente el sector con diferencia más fuerte en lo que a términos de medio o largo plazo se refiere. Por tanto, partimos de la base que el sector que está haciéndolo bien es más probable que siga haciéndolo bien que aquellos sectores que están débiles, y pensar o plantear como contexto más probable una rotación o un cambio de tendencia, como por ejemplo podrían ser bienes de consumo o servicios inmobiliarios. El caso de petróleo y energía, como podemos ver, cotiza con la máxima fortaleza en nuestros indicadores de fuerza tendencial, tanto a largo plazo como a medio plazo. Por tanto, insistimos, entendemos que lo más probable, que no certeza, es que continúe haciéndolo bien de cara a los próximos meses trimestres. Y desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, el sector bajo estudio, insisto, petróleo y energía, mantiene esa estructura de máximos y mínimos crecientes que le han permitido ser el sector más fuerte en estos momentos dentro de la bolsa española. Un sector que permanece con esa estructura creciente, insistimos, y lo más probable es que continúe con esos avances mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de soportes intermedia, aproximadamente la zona en torno a los 2.063 puntos en el caso del índice en términos semanales. Sin embargo, en gráfico diario, como tenemos en pantalla del mismo índice de petróleo y energía, se encuentra una situación realmente interesante, y es que tras esa estructura de máximos y mínimos crecientes que hemos visto anteriormente y que hemos demostrado desde un punto de vista cuantitativo, presenta argumentos o justificaciones desde un punto de vista de análisis chartista o lectura de precios para plantear la continuidad de esa mejoría. Y ese argumento reside en la reciente activación de una figura de continuidad de tendencia. Si la tendencia previa, como podemos ver, es claramente creciente y hablamos de una figura de continuidad de tendencia, entendemos que el próximo movimiento más probable sigue siendo también, desde un punto de vista de análisis chartista, de continuidad de esos avances. Esa figura es una figura en forma de triángulo ascendente que podemos identificar mediante esta resistencia horizontal, ahora potencial soporte de los 2.171 puntos, y gracias a esa directriz creciente que une los mínimos de principios de abril 2025 y une los mínimos crecientes de mayo también de este ejercicio 2025. Por tanto, si esto es cierto, dicha figura de continuidad de tendencia alcista nos permitiría proyectar próximos objetivos alcistas, proyectando la anchura de la propia figura y obteniendo el objetivo mínimo de ascenso teórico, es decir, la teoría de análisis chartista nos sugiere que como mínimo puede alcanzar ese nivel y continuar subiendo. Hablaríamos de los 2.457 puntos, es decir, desde los niveles actuales estaríamos planteando o proyectando potenciales alcistas del sector en torno al 12,2% aproximadamente. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva gracias a esa figura que hemos planteado anteriormente. Esto evidentemente no quiere decir que lo vayamos a cumplir en las próximas semanas o próximos meses de manera inmediata. Por el camino podremos tener fases de consolidación que tampoco veríamos con malos ojos, puesto que la sobrecompra, tanto en gráfico diario acumulada en MACD, tanto en gráfico diario como en gráfico semanal, sugieren la necesidad de algún tipo de
consolidación que permita a su vez purgar lecturas de extrema sobrecompra. Pero insistimos, esas lecturas o ese potencial movimiento de consolidación lo clasificaríamos en primer lugar dentro de una estructura creciente de fondo, dentro de un sector fuerte en términos cuantitativos y en tercer lugar seguiríamos manteniendo vigente el objetivo de esos 2.457 puntos. Una vez tenemos ya analizado la situación y perspectivas y niveles clave a vigilar del propio sector de petróleo y energía, accedemos al listado del mismo sector y accedemos a las compañías que componen el sector a día de hoy. Hablamos de sectores o de compañías, mejor dicho, como Enagas, Naturgy, Iberdrola. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos todo ese compendio de compañías que componen el sector, clasificadas de mayor a menor fortaleza tendencial. Por tanto, a día de hoy veríamos como Enagas, Naturgy, Iberdrola, Grenergy y Endesa son las compañías con más fortaleza dentro del sector de petróleo y energía. De hecho, la única petrolera que tendríamos en el sector, Repsol, cotiza con una fuerza tendencial neutral. Veríamos también o destacaríamos Solaria como la compañía más débil dentro del sector y Soltec no la comentaríamos y no la vamos a analizar puesto que quedó suspendida de cotización el pasado día 26 de septiembre del año 2024, según datos de la propia Bolsa de Madrid. Pasamos ahora a ver, por tanto, aquellas compañías que están más fuertes a más débiles. Comenzaríamos con Enagas, que está muy fuerte y, por tanto, entendemos que es una de las compañías que más probabilidad tiene de continuar mejorando posiciones. Enagas, en términos semanales, fíjense, ha logrado romper al alza recientemente un área de techos muy importante, concretamente esos 13,90 y esos 13,69 euros por acción. Esto permite o habilita la extensión o la actualización de próximos objetivos alcistas rumbo a la siguiente zona de techos más importante, concretamente los 15,015 y los 14,82 euros por acción, lo cual quiere decir que desde los niveles actuales proyectamos objetivos alcistas o potenciales alcistas del 5,36 y del 3,99% respectivamente. Mientras no veamos consolidaciones por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora soportes, insisto, los 13,90, 13,69, seguimos sin ver ningún tipo de movimiento problemático por parte de la estructura de precios que sigue fuertemente anclada al alza. La siguiente compañía que está desarrollada o está incluida como de las más fuertes, hablamos de Naturgy, también muy fuerte en términos generales, largo plazo muy fuerte y medio plazo está fuerte. En términos de análisis técnico, podemos ver como Naturgy, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, también está cotizando, en una zona muy importante de cara al medio y largo plazo. Incluso podríamos hablar del muy largo plazo, ¿no? De más allá de un año. Y es que, como pueden ver en gráfico semanal, estamos atacando desde hace ya varias semanas el área de los 26,06 y los 24,88 euros por acción, que es a su vez la banda superior de un importantísimo rango lateral cuya banda inferior o soporte serían los 18,48, 17,66. Por este sentido, hablamos que una consolidación por encima de los 26,06 habilitaría para desarrollar extensiones alcistas con el objetivo mínimo de ascenso teórico en las proximidades de los 38,5 euros por acción aproximadamente, cota que obtenemos al proyectar la anchura de este importante rango lateral a partir del punto de fuga o punto de ruptura alcista. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de relevancia técnica, anteriores resistencias, ahora potenciales soportes, y destacamos el área de los 23,52 y los 22,94, seguimos manteniendo una clara actitud constructiva en el activo bajo estudio. Al muy corto plazo, en gráfico diario, vigilamos consolidaciones, cierres diarios por debajo de esos 25,22, los cuales vendrían respaldados por divergencias bajistas en el precio y lo cual podría llevar a atacar, volvemos al gráfico diario, esa zona que hemos comentado de los 23,52 y los 22,94. Así que esos son los niveles tanto a vigilar al corto como al medio y largo plazo.
La tercera compañía que destacamos es Iberdrola, que está muy fuerte. Vamos a ver cuáles son los niveles a vigilar en estos momentos en el activo bajo estudio. En términos semanales podemos ver cómo se desarrolla dentro de un claro proceso en canal creciente. Incluso recientemente, la pasada semana, logró superar esa zona de techos previa, los 16,05, 15,95 euros por acción. Y de momento, pese a la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra por parte del MACD semanal, el activo presenta una clara e incuestionable estructura de máximos mínimos crecientes. Por tanto, de momento, mientras no veamos en gráfico diario cierres diarios por debajo de esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, véanse los 15,945, mantenemos acotados los riesgos de corrección al más estricto corto plazo. En el caso de asistir a cierres diarios por debajo de esos 15,945, podríamos ver extensiones bajistas de cara a siguientes sesiones /semanas rumbo al siguiente soporte intermedio en torno a los 15,07 y los 15,026 euros por acción, correcciones que si adquirimos perspectiva en gráfico semanal seguirían siendo correcciones totalmente naturales y que incluso veríamos con muy buenos ojos, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en gráfico semanal y a tenor de las divergencias bajistas también que aparecen en gráfico diario. Fíjense, mientras el precio marca máximos crecientes, el MACD diario marca todo lo contrario, divergencias que podrían desarrollar un tipo de merecido descanso en el activo bajo estudio. Greenergy Renovables, también de las más fuertes del sector. Vamos a ver sus perspectivas desde un punto de vista de análisis chartista. Como podemos ver, un fortísimo impulso alcista desde los mínimos de diciembre 2024, el cual no es gratuito y genera lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal en un entorno de gran complacencia entre los inversores. Un activo que está muy fuerte, pero que requiere de algún tipo de descanso, el cual se estaría gestando en las últimas semanas. Fíjense, mientras el precio va marcando máximos crecientes, el MACD diario hace todo lo contrario, máximos que son decrecientes. Lo podemos maximizar para que lo puedan ver bien. Ese máximo es inferior al máximo anterior. Eso quiere decir que estamos asistiendo a una gradual pérdida de momento positivo, la cual tiene que ser confirmada por parte de la curva de precios. Cierres diarios por debajo de la directriz creciente de las últimas semanas y por debajo del área de relevancia técnica, anteriores techos ahora potenciales soportes de los 54 y concretamente los 53,3 euros por acción, seguirían manteniendo acotados los riesgos de corrección a corto plazo. Cierres diarios por debajo de esos 53,3 evidentemente podría dar signo opuesto, podría dar inicio a algún tipo de corrección que permita purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada tanto en gráfico diario como en gráfico semanal. Sin embargo, no serían correcciones que veríamos con malos ojos, dado que permitirían limpiar esos excesos planteados y seguiríamos clasificándolos como un movimiento totalmente natural e incluso necesario en el activo, manteniendo el atractivo e incluso podríamos decir que mejorando su atractivo, dado que en el caso de producirse esas correcciones permitirían limpiar los excesos generados en diferentes marcos temporales como el semanal y el diario. Avanzamos rápidamente con Endesa, que es la última de las compañías que a día de hoy está muy fuerte. Vámonos con Endesa, lo tenemos ahora mismo en gráfico en escala temporal semanal. Como pueden ver, una estructura de máximos mínimos crecientes. Ha logrado consolidar por encima de esta zona estructural de los 18,90 y 18,22 euros por acción. Sin embargo, la recuperación también vemos cómo acumula lecturas de extrema sobrecompra con datos semanales. En gráfico diario, Endesa también desarrollando, perfilando divergencias bajistas, máximos sucesivamente crecientes en el precio, que no logra desarrollar el propio MACD diario. Fíjense cómo los máximos en el mismo MACD diario son totalmente decrecientes. Por tanto, importantes divergencias bajistas que no empezaremos a ver con, digamos, la posibilidad de extensiones bajistas añadidas en tiempo y forma, mientras no veamos consolidaciones por debajo de los mínimos de la vela martillo del pasado lunes 12 de mayo, concretamente por debajo de los 24,68, que a día de hoy sería nivel clave a vigilar por parte de Endesa. Mientras no veamos esa perforación de esa cota, de esos niveles, seguiríamos manteniendo un contexto de riesgos de corrección acotados en el corto plazo.
Avanzamos con la siguiente compañía, que sería en este caso Redella, que ya tenemos un escalón menos fuerte. Estaríamos en el escalón, pues seguiría estando una tendencia alcista, pero no tan acusada como las que hemos comentado anteriormente. Así que vámonos con Redella, que lo podemos ver ahora mismo en pantalla con datos semanales. Bueno, Redella en las últimas semanas efectivamente podemos ver cómo tenemos un movimiento más digamos, no tan fuerte como hemos visto en las casuísticas anteriores. El MACD semanal atisba próximos cortes descendentes. Incluso podríamos plantear que esa necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, pues estaría ya más avanzado, más maduro que en otros casos u otras estrategias en otras compañías que hemos visto anteriormente. Así que mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta anterior zona de techos, ahora potencial zona de soportes, los 17.46, 17.38, incluso podríamos extenderlo a los mínimos de las pasadas semanas, esos 17.26, vemos los riesgos de corrección acotados también en el corto plazo. Por tanto, entendemos que la situación sigue estando fuerte y esas correcciones de las últimas semanas seguimos clasificándolas dentro de una clara estructura de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, un activo que también sigue estando realmente interesante. En cuanto a Ecoener, está ahora mismo cotizando fuerte, vamos a verlo por aquí. Ecoener en términos semanales podemos ver cómo está logrando rebotar en las últimas semanas a partir de una zona de relevancia técnica, concretamente la zona de anteriores soportes, luego techos y de nuevo zona de soportes de los 4,24 y los 4,13 euros por acción. Esto permite o habilita para pensar en atacar en próximas semanas la siguiente zona de techos más importante, concretamente los 5,25 y los 5,14 euros por acción. Esto, insisto, plantea potenciales alcistas del entorno del 14,3 y del 11,7% aproximadamente, con un MACD semanal que tras lograr purgar lecturas de extrema sobrecompra atisba próximos cortes ascendentes. La siguiente compañía que vamos a analizar es Audax, que está ahora mismo, pasamos a ese escalón de compañías neutrales, Audax y Repsol. Vamos a verlas en términos desde un punto de vista de análisis chartista y técnico. Audax, gráfico con datos semanales, ha logrado recientemente superar este canal decreciente, lo cual es una muy buena señal, y tras recuperar posiciones a partir de una zona o de un área de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias que actualmente trabajan como área de suelos o soportes, esos 1,38 y 1,32 euros por acción. La superación de este canal bajista activa cortes ascendentes en el MACD semanal, el cual, sin embargo, sigue cotizando en terreno negativo, por tanto, la debilidad sigue estando presente en Audax en términos semanales y vemos un estancamiento en las últimas semanas en el corto plazo en la zona del último máximo decreciente en torno a los 1,58, 1,6 euros por acción aproximadamente. Así que hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 1,6, seguimos viendo pues digamos mermado, al menos o limitado temporalmente, la consecución de este objetivo mínimo de ascenso teórico que obtenemos al proyectar la anchura del canal alcista a partir del punto de ruptura o punto de fuga alcista, objetivo que obtenemos en torno a los 1,784 euros por acción y por tanto tendría la capacidad para atacar esas zonas de anteriores soportes, ahora techos de los 1,736, 1,668 euros por acción. También hablábamos de Repsol, la petrolera Repsol, que en términos semanales está logrando rebotar con cierta contundencia en las últimas semanas a partir de esta zona de soportes importantes, véanse los 9,92 barra 9,221 euros por acción, la cual si adquirimos perspectiva podemos considerar o podemos trabajar con este escenario de un rango lateral de muy largo plazo que lleva desarrollándose desde principios del año 2022 aproximadamente. Si esto es cierto, la capacidad para atacar, alcanzar la directriz bajista que parte desde los máximos del pasado ejercicio de 2024 y que parte de la parte alta de esa banda superior del rango lateral, los 15,06 y los 14,32, es un contexto que no deberíamos obviar en ningún momento. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista, por tanto el soporte de los 11,265, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen totalmente acotados.
En gráfico diario podemos ver cómo la petrolera Repsol está atacando niveles muy importantes. Por un lado los 11.93.5, 11.85.5 y por otro lado la directriz bajista pues que parte desde los máximos de febrero 2025, así que esos son los primeros niveles de resistencia a vigilar de cara a las próximas sesiones / semanas. Y pasamos a compañías ya débiles, como por ejemplo Acciona Energías Renovables, y hablaríamos también de Solaria. Soltec, vuelvo a insistir, está suspendida de cotización desde el pasado día 26 de septiembre 2024. Vámonos con Acciona Energías Renovables. En términos semanales podemos ver cómo la estructura es claramente decreciente y el rebote de las últimas semanas, si bien es cierto que está siendo contundente, que permite o habilita la activación de nuevos cortes ascendentes por parte del MACD semanal, esto no cambia, no modifica o no altera la estructura bajista de fondo. La marea de fondo no es positiva, no es un activo ahora mismo que guste al mercado y estamos viendo cómo está encontrando dudas en las primeras zonas de techos o resistencias más importantes. Véanse por un lado anteriores soportes, ahora techos de los 18.05, 17.64 y por otro lado la directriz bajista que estamos ahora mismo identificando en color morado, en color púrpura, en torno a esa zona también es una zona de techo resistencia dinámico. Por tanto el rebote no cambia la estructura de fondo y lo clasificamos dentro de un rebote o de un rebote alcista dentro de una estructura decreciente, un activo que está débil y por tanto, lejos de considerarlo una oportunidad de compra, lo consideramos como todo lo contrario, una oportunidad para deshacer posiciones largas o de compra en un contexto fuertemente debilitado por el activo bajo estudio. Y avanzamos, o mejor dicho, terminamos con el caso de Solaria, que es la compañía más débil del sector bajo estudio. Solaria, que en términos semanales podemos ver cómo la estructura es pues bastante fuerte durante los últimos trimestres / años, concretamente desde los máximos de principios de enero del año 2021, y lejos de asistir a algún tipo de recuperación, lo que estamos viendo es un empeoramiento sistemático gradual del activo bajo estudio. Recientemente tuvimos, o hace unas semanas, tuvimos la perforación de la banda inferior de ese canal decreciente, un importante punto de apoyo para las compras que fue perdido y que esa zona de potencial soporte actuó como posteriormente como zona de techo resistencia, recalcando esos 8,54 euros por acción. En este sentido, pese a la acumulación de divergencias positivas, la situación sigue siendo realmente problemática para el activo y cualquier rebote que pueda desarrollarse en próximas semanas es un rebote que deberíamos de tomar con muchísima cautela porque es un activo muy débil, lo podemos ver tanto en términos cuantitativos como en términos técnicos y el precio, que es la variable más importante desde la que se desarrollan tanto herramientas cuantitativas como lectura de precios, sigue sin denotar ningún tipo de mejoría ni siquiera en el muy corto plazo. Y es que para las próximas semanas / sesiones, fíjense de lo que estamos hablando, requiere todavía superar esos 7,05, que es la cota o la referencia o la resistencia más inmediata por parte de Solaria, y aún así seguiríamos dentro de un claro proceso de máximos y mínimos decrecientes de fondo. Hasta aquí terminamos el repaso tanto el sector más fuerte de la bolsa española de cara al medio y largo plazo como es el petróleo y energía y de todas y cada una de sus compañías. Por tanto, como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en próximos análisis sobre más sectores del mercado español.